7 de la noche. Saludamos a los amigos de Colombia, de Perú, de Bolivia y de Ecuador, por supuesto, que están conectados ya sea a este Zoom o a las redes sociales, al Facebook del colegio. Este día martes tenemos la presencia como invitado al compañero Gonzalito Chiriboga, el ingeniero químico, empresario, profesor titular, investigador, consultor industrial con 10 años de experiencia académica y profesional, investigación innovador y adaptable, enfocado en energía, cambio climático, sustentabilidad, con 8 publicaciones en revistas indexadas y actas internacionales. Director principal y financiador del ciclo de proyectos de investigación y colaborador en múltiples investigaciones. Director de 19 tesis de pregrado, panelista de disertaciones finales, CEO y director de producción de APQ Coffee y Sustentabilidad. NSI. Compañía. Gonzalito, bienvenido a este webinar. Hoy nos hablarás de la huella de carbono y de la eficiencia energética. Los amigos de los países andinos que escuchan. Bienvenido, Gonzalito. Adelante. Muchísimas gracias, ingeniero. Un gusto saludarle igual a todas las personas que están conectadas. Mi nombre es Gonzalo Chiriboga, soy ingeniero químico, profesor de la Universidad Central del Ecuador. Estamos trabajando dentro de las líneas de investigación, pues trabajamos con la parte de la energía y del desarrollo sustentable, sobre todo en sistemas energéticos. La línea un poco que nos dedicamos a investigar es la eficiencia energética en industria y también los gases de efecto invernadero en sistemas naturales. Entonces, de eso un poquito les quería hablar el día de hoy. Primero que nada, pues agradezco al colegio y al ingeniero Calderón pues la oportunidad de tenerme aquí, que en realidad pues es para mí un gran honor y espero pues estar a la altura de las preguntas, también son bienvenidas. Si es que hay alguna duda o alguna pregunta durante la presentación, con toda confianza, por favor levanten la manito o con el micrófono encendido me pueden preguntar con todo gusto. El, en realidad, pues lo que les voy a compartir es algo que está bastante en este momento de... ingeniero, no puedo compartir la pantalla. Me dice que está inhabilitada. No sé si sería tan A ver, amable. Michelle, ya te arreglamos. Ya. A ver, déjeme revisar. Sí, correcto. Ahí ya salió. Les agradezco mucho. Ahí está. ¿Sí se puede ver la pantalla? No sé si me harían el favor de confirmar. Sí, sí se ve perfectamente. Ok, muchas gracias. Entonces les comentaba que lo que vamos a conversar, lo que vamos a conversar el día de hoy, pues un poco de un tema que está bastante en moda, en boga, en todas las conversaciones científicas e industriales del Ecuador y yo creo que pues del mundo, que es el tema de la huella de carbón y la eficiencia energética. La huella de carbono, entendiéndole como los procesos que generan huella de carbón, que generalmente son todos los procesos antropogénicos en mayor o menor grado, y cuáles podrían ser de alguna forma los caminos más generales, en este caso por el corto tiempo, que podríamos nosotros considerar dentro de industria para poder disminuir la huella de carbono. Entonces, esto es básicamente lo que les voy a conversar el día de hoy. En el Ecuador hay una iniciativa que es la, permítame, que es la norma Ecuador Carbono Cero, que está últimamente saliendo con mucha fuerza y pues que las empresas están
un poco, en este momento, voluntarias para cumplirlas, pero que más allá del cumplimiento por una distinción de un sello verde, una distinción ambiental, la idea es pues que a través de este tipo de difusión se logre llegar a industria y darles a entender de que hay también unos beneficios económicos interesantes y que desde el punto de vista ambiental y también económico puede ser de alguna manera inclusive un negocio interesante para las industrias. Entonces, bueno, un poquito primero quería hablarles de la parte teórica, la parte súper rápido, ¿no? De por qué se produce esto de la huella de carbón. El año pasado, en el 2022, el Premio Nobel de Física destaca al modelamiento como, o al cambio climático como física, como la física dura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto es un paso súper importante dentro de las investigaciones de cambio climático, porque no solo las consideran de relevancia, sino en el 2022 el modelamiento de cambio climático fue la investigación más importante dentro de la física. Esto quiere decir, claro, ganaron el premio Nobel con los modelamientos de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y les llevaron al cambio climático al punto de que no solamente que ya es científicamente irrefutable, que es real, sino que aparte de que es real, fue el tema más importante dentro de toda la comunidad científica en el 2022. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, se dio paso a lo que a una serie de proyectos y de investigaciones que se comenzaron a desarrollar a partir de eso. ¿Por qué? Porque al ponerle en ese estado al cambio climático, pues ganó muchísima importancia, ¿no? Bueno, un poquito, ¿de qué se trata esto del cambio climático? Bueno, generalmente se da por el tema de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero en la atmósfera son necesarios para nosotros vivir de manera adecuada. La temperatura promedio está alrededor de los 15 grados y si no tuviéramos gases de efecto invernadero en la atmósfera, pues estaría, hablemos de unos -4, -5 grados la temperatura promedio. Entonces son importantes, ¿no? Entonces el tema es que, y este es el balance general de lo que está sucediendo en la atmósfera. Tenemos un ingreso de más o menos 342 vatios por metro cuadrado, de los cuales una cantidad importante se refleja y una cantidad importante también se emite por la Tierra. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta parte que tenemos acá, estos 40 vatios por metro cuadrado que deberían funcionar como un espejo en la atmósfera, se quedan atrapados por la acumulación de gases de efecto invernadero, por un desequilibrio que se está dando por eh, las emisiones de carácter antropogénico. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa o cómo es que se genera este calentamiento? Bueno, la radiación solar vibra con mayor facilidad con algunas moléculas. Y esas moléculas, como por ejemplo el CO2, el metano y el dióxido de nitrógeno, son muy importantes en el tema de vibración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la radiación solar se queda vibrando en los enlaces de estas moléculas y comienza a calentar el ambiente. No regresa al espacio, no se refleja al espacio. Y esto, pues, obviamente calienta nuestro sistema atmosférico, ¿no? Dentro o desde el punto de vista de los balances generales, de los balances a gran escala de los gases de efecto invernadero, nosotros debemos diferenciar dos cosas. Y esta diferenciación nos sirve también para nuestra huella de carbono en industria. Fuentes de emisiones y sumideros de emisiones, ¿ok? Entre las fuentes de emisiones antropogénicas, son las antropogénicas las que voy a señalar acá, tenemos principalmente las industriales, que generalmente son gases de combustión, y también algunas reacciones químicas que se producen, como por ejemplo la industria cementera. Y otra importante es, aquí tenemos los valores, ¿no? 9.6 petagramos de carbón por año, eso es 10 a la 15 un petagramo. Y tenemos 1.2 petagramos de carbón por año en todo lo que son los procesos que tienen que ver con la deforestación.
Ahora, ¿a dónde se va este carbón? Bueno, pues no se va solo a la atmósfera, ventajosamente. Hay algunos otros sumideros de gases de efecto invernadero, como es el caso, bueno, la atmósfera absorbe el 46%. También una parte importante entra a lo que son los océanos, se disuelve en el océano y entre las dos, pues son los más importantes de los sumideros de CO2, pero tenemos el 28% que se absorbe en la biosfera, en la parte de todo lo que es la parte terrestre. Ahora, ¿cuál es el problema de este? Es que en este punto, o este sumidero, es el de más difícil cálculo. ¿Por qué? Porque en las emisiones que están en la atmósfera, nosotros las medimos directamente con equipos, cómo aumenta la concentración de CO2 o de metano o de cualquier otro gas de efecto invernadero. En el mar también existen modelos, como por ejemplo, el tema de la acidez del océano, cómo va cambiando y se entiende que hay mayor disolución de CO2. Pero en la parte de lo que son los sumideros terrestres es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado, por ejemplo, la deforestación y luego también la reforestación, tenemos también crecimiento de biomasa, respiración, emisiones del suelo, emisiones de gases de efecto invernadero de ríos, absorción o atrapamiento de carbón por la parte del suelo. Es un ciclo muy complicado. ¿Ok? Es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Es hacer un balance y decir que este cálculo es el residual de todos los otros fuentes y sumideros que tenemos. Entonces es como para completar el balance al 100% que decimos que el 28% se encuentra ahí. ¿Ok? Entonces tenemos tres gases de efecto invernadero. Bueno, en realidad son más, pero los más importantes que voy a mencionar acá son el óxido de nitrógeno, el metano y el CO2, ¿no? Este es el primero, es el CO2. Ustedes aquí pueden ver cuáles son los flujos más importantes de CO2 hacia la atmósfera o hacia el océano y cómo se va acumulando. Por ejemplo, miren, si nosotros sumamos todos estos están en gigatoneladas de carbón. Si nosotros sumamos todos los flujos de salida, la más importante es de 9,6 más o menos 0,5, está en gigatoneladas de carbón, que son combustibles fósiles, ¿no? Gas, petróleo y carbón. Y también tenemos el sumidero más importante, que es por un lado el océano y por otro lado la tierra. Y un sumidero importante también, que es la atmósfera, almacena 5,2. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay un desbalance de 0,3 gigatoneladas de carbón por año. Entonces, esto se está acumulando cada vez en la atmósfera. Y este es el problema que tenemos. ¿Ok? Con respecto al metano, un poquito para ver esto del metano. Escuchamos muchas veces que el metano es otro gas de efecto invernadero, pero a veces no se sabe de dónde se produce o por qué se encuentra en la atmósfera. Uno de las razones más importantes es por el tema de la producción de combustibles en la industria petrolera. El más grande, sin embargo, el más importante es el agricultura y también el tema ganadero. Como ustedes pueden ver, casi duplica a la generación de metano por la industria petrolera, la parte de agricultura y ganadería. Y esos son los que están acá con rojo. Los que están con verde son sumideros y fuentes naturales. ¿Ok? Entonces, igual que en el caso del CO2, el metano también se almacena generalmente en la atmósfera, pero este tiene un sumidero que generalmente lo convierte en CO2. ¿Sí? Lo que pasa es que hay una acumulación cada año que igual está aquí en rojo, ¿no? Que es lo que genera este calentamiento. ¿Por qué? Porque la atmósfera no puede descomponer a todo ese metano a la vez. En el caso del N2O, tenemos los más importantes, generalmente son agricultura. La agricultura por el uso de los fertilizantes, porque generalmente nosotros inyectamos nitrógeno inorgánico
en la agricultura por medio de los fertilizantes, y no todo ese nitrógeno se puede absorber por las plantas o por el crecimiento de las plantas. Entonces, una cantidad importante de este nitrógeno, esto está en gramos de nitrógeno por año. Es una parte importante, sale para la atmósfera, ¿no? Otra es la parte de la biomasa. Muchas veces el gran contenido de nitrógeno, en este caso, produce también gases de efecto invernadero. La industria de los combustibles fósiles también es importante, y también puede haber emisiones indirectas, sobre todo por los sistemas abiertos en donde el nitrógeno también puede escapar. Básicamente tenemos, por ejemplo, humedales y también cuerpos de agua. Estos generan también eh, óxidos de nitrógeno. ¿Cuál es el problema aquí? Generalmente cuando no se absorbe todo el fertilizante por las plantas, y luego cae la lluvia, esta lluvia arrastra a este nitrógeno hacia los cuerpos de agua, y estos luego se emiten hacia la atmósfera. Entonces ahí tenemos lo que es otras emisiones, que aquí tenemos un río, aquí se puede ver. Pero también hay emisiones naturales. Las emisiones naturales también son fuertes, y básicamente son océanos y tierra. ¿Okay? Igual el sumidero importante es también la atmósfera. Básicamente se descompone con el ozono, pero también el crecimiento o esa ruptura en el balance entre puente y sumidero es lo que produce la acumulación. Okay, bueno, un poco viendo el tema ya a lo que nos interesa, después de pasar un poco de dónde vienen estos gases, cómo se sintetizan y cómo se logran acumular en la atmósfera. Nosotros podemos ver acá, vamos a entrar un poco en materia de lo que es la huella de carbono. Por ejemplo, la huella de carbono de una persona, de una persona común en un país desarrollado, equivale a conducir un automóvil por más de 14.000 kilómetros al año. Entonces, eso es más o menos para que ustedes tengan una idea de cuánto será la huella de carbono. Es como que yo manejo mi carro 14.000 kilómetros, y esto es lo que consumiría en carbón una persona en un país desarrollado. También podemos decir que para producir una tonelada de papel, se contribuye más o menos a conducir igual un automóvil por 7.200 kilómetros. ¿Ok? Hablemos que un auto más o menos al año se mueve entre 10.000 y 20.000 kilómetros. Entonces, una tonelada de papel más o menos equivale a lo que se movería un auto, o a lo que también pueden secuestrar 24 árboles al año. Un vuelo de ida y vuelta desde Quito a Londres genera la huella de carbón que equivaldría a lo que se mueve un auto entre 1 y 2 años, más o menos con estos rangos que les digo, entre 10.000 y 20.000 kilómetros por año. Algo más simple, algo que tenemos en casa, más o menos cargar y utilizar un smartphone durante un año equivale aproximadamente a conducir un auto igual 160 kilómetros. O sea, más o menos es lo que yo utilizo al usar mi celular. Es más o menos como la misma huella de carbón que desplazarme en un viaje de 160 kilómetros. ¿Ok? Es un viaje de 3, 4 horas más o menos. ¿Ok? Transmitir 1 hora de video en alta definición, los famosos de streaming, el Netflix o HBO, en fin. 1 hora o más o menos una película nos tomaría más o menos entre 10 y 20 kilómetros de manejar un auto en lo que tiene que ver de huella de carbono. Parecería que es, ¿por qué? Porque a veces uno piensa que simplemente la huella de carbono se genera en el lugar en donde yo utilizo el artefacto, que en este caso es la televisión o la computadora, por ejemplo. Pero no, para producir toda esa estructura, para que nosotros tengamos el streaming en nuestra computadora, existe un aparataje industrial gigante que da como resultado este tipo de cálculos, ¿no? Luego vamos a ver un poco cómo se unen todos este aparataje industrial, como para caer en cuenta de cuán importante es cada actividad del ser humano en términos de CO2.
Bueno, porque es importante calcular la huella de carbón para las empresas, bueno, y en general, ¿no? No solamente en el tema empresarial, también de pronto es interesante en el tema investigativo, académico. Pero ¿por qué es importante? Generalmente las empresas utilizan mucho el tema, actualmente el tema de la responsabilidad ambiental con una reputación que va ganando la empresa. Muchas empresas actualmente no negocian con empresas que no tengan certificaciones ambientales. Entonces, digo, si yo tengo huella de carbón como certificación, yo generalmente busco empresas que tienen huella de carbón también. Otra es cumplir normas, reducción de costos, administración de recursos, obviamente, mitigación de riesgos, ventajas competitivas contra otras empresas que a lo mejor no están tan responsables con el ambiente, sostenibilidad y oportunidades de asociación y colaboración. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, este tipo de proyectos se los puede vender a las empresas. Hay una fuerza laboral importante que está creciendo en el país, justamente que dan servicios, ingenieros que dan servicios a las empresas midiendo su huella de carbón. Entonces, estos serían como uno de las pautas con las que uno podría convencer a las empresas en invertir en este tipo de proyectos. Generalmente la norma técnica de alcance organizacional Ecuador Carbono Cero es la que está actualmente ya en vigencia desde 2021, me parece, y tiene para las empresas tres diferentes niveles de distinción, digamos así. La primera es la cuantificación de huella de carbón, que ya es le dan un distintivo de iniciativa verde. La segunda es certificación de punto verde, que es una vez que yo tengo la cuantificación de mi huella de carbono en mi empresa, yo tengo que poner un plan de acción como para yo demostrar que hubo una reducción en las emisiones y yo tengo ya mi certificación punto verde. Esta tiene una vigencia de 2 años, la primera de 1 año y la final es el carbono neutral, que generalmente esta tiene una validez de 3 años y yo puedo demostrar que mis procesos de emisión, recuerden lo que les decía, la parte de fuentes y de sumideros se equiparan y prácticamente yo tengo una neutralidad de carbono. Aquí hay una puntualización importante que se debe hacer depende de la naturaleza de las empresas, no todas pueden alcanzar, o no es tan fácil alcanzar la neutralidad de carbono, entonces solamente con los procesos, entonces yo puedo recurrir a otras formas para poder alcanzar esa neutralidad de carbono, como por ejemplo, comprar bonos de carbón a otra empresa que sí pueda alcanzar esa neutralidad. ¿Sí? Pero obviamente yo debo demostrar también gestión de mi parte, no solamente comprar todos los bonos de carbón que yo pueda. ¿Okay? Entonces, generalmente los principios que se acogen a esta norma, pertinencia, integridad, coherencia, transparencia, exactitud y medición. La pertinencia me dice un poco los procesos y el tiempo en el que yo voy a medir la huella de carbón deben ser representativos para mi sistema productivo. El tema de la integridad habla sobre el, la forma en la que yo llevo a cabo los procesos de cuantificación, ¿no? Tienen que ser lo más acercados a la realidad, ¿sí? Y los métodos que yo utilice deben ser actualizados y deben estar comprobados, ¿ok? Para que los resultados sean íntegros. Coherencia, obviamente yo tengo que planificar metodologías que sean coherentes con mi proceso. ¿Ok? Transparencia, el tema aquí es algo interesante y es que yo debo utilizar metodologías que puedan ser verificables, ¿no? Y sobre todo factores de emisión. Los factores de emisión es cuánto CO2 yo emito por cada energético que utilizo, por ejemplo. Por ejemplo, el diésel tiene un factor de emisión y la gasolina tiene un factor de emisión, la electricidad un factor de emisión. Entonces, a eso se refiere. La exactitud, tratar de que sean lo más exactos posible los resultados y obviamente también declarar lo que es una incertidumbre en los resultados, ¿no? Y también la medición, reporte y verificación. El reporte tiene que estar en función a la norma y debe tener todos los mecanismos adecuados y claros para que otra persona pueda verificar si los resultados que yo obtuve son alcanzables nuevamente, son verificables, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que me dice la norma. Aquí, pues,
Hay una de las cosas importantes en industria es determinar los límites organizacionales y operacionales. Los dos son importantes. Por ejemplo, los organizacionales me dicen en qué parte de mi o en qué unidades de acción de mi empresa yo quiero aplicar lo que es la medición. Por ejemplo, yo tengo una empresa que hace producción y distribución de productos de primera necesidad. Entonces yo digo, ok, el control operacional yo lo tengo básicamente en la parte de la producción, tal vez no en la parte de la distribución, entonces la voy a dejar fuera, pero obviamente eso lo declaro. ¿Ok? También si es que yo tengo en la participación accionaria, si yo tengo una cantidad específica de acciones dentro de una empresa, yo puedo cuantificar cuál es el porcentaje de mis recursos que están invertidos en esa empresa y cuantificarlos con lo que es huella de carbono. También se puede hacer, pero generalmente principalmente son el control operacional o financiero los que más se utilizan, ¿no? Dentro de límites operacionales, en cambio, ahí lo que se define es los alcances que tienen las emisiones que yo genero, ¿ok? Por ejemplo, lo que necesariamente debo incluir, si es que voy a hacer cuantificación, son alcance 1 y alcance 2. Las emisiones directas de gases de efecto invernadero en el alcance 1 son vehículos propios, generadores, extintores, calderos, hornos, evaporadores, en fin, todo lo que genere gases de efecto invernadero por el consumo directo de energía, ahí deberían estar. En el alcance 2 son mediciones indirectas de gases de efecto invernadero que no se generan directamente en la organización, pero que sí se utilizan en la organización. Por ejemplo, aquí está la electricidad que yo compro. Yo no genero electricidad directamente, pero sí ingreso electricidad como un insumo de producción y esa le debería medir. Y los alcances tipo 3 esas son otras emisiones indirectas. Generalmente yo no las consumo en el lugar de trabajo o dentro de mi límite operacional, pero sí las necesito para que mi empresa funcione. Por ejemplo, aquí tengo los famosos viajes de trabajo, ¿no? Hay empresas que la fuerza de ventas es muy importante y viajan mucho. Entonces yo no utilizo o no genero las emisiones en mi espacio de trabajo, pero sí las genero en otro lugar y generalmente las llevadas a cabo por otra empresa. Ok, los métodos de cálculo de las emisiones, aquí hay factores de emisión y datos de actividad. ¿A qué se refieren los factores de emisión? Ya les he mencionado un poco anteriormente, son valores que yo voy tomando en función del tipo de combustible y el dato de actividad es cuánto yo genero. Entonces yo multiplico cuánto yo utilicé, cuántos kilogramos de diésel utilicé por el factor de emisión, entonces ahí ya tengo las emisiones de gaso de efecto invernadero. Esa es la forma más fácil. A veces no tenemos toda esa información. Por ejemplo, podría ser que yo esté utilizando una biomasa que no tiene un factor de emisión, por ejemplo. Estoy quemando, no sé, dentro de mi proceso agroindustrial, estoy quemando residuos de palma africana, por ejemplo. Estoy quemando para generar vapor. Entonces, yo quisiera saber cuáles son las emisiones en ese caso. Entonces, ahí yo hago generalmente un modelo para las estimaciones. ¿Ok? Otra opción es la medición directa con equipos generalmente ya especializados. Yo puedo medir directamente por cada kilogramo de combustible cuánto estoy generando de los gases de efecto invernadero. Y también puede haber una combinación de métodos, ¿no? Aquí, a manera de información a las personas que les interese un poquito más ahondar en esto, los insumos de información deberán cumplir los requisitos. Aquí está la norma que actualmente está ya vigente, y el GHG Protocol, que es un protocolo internacional que también nos da las pautas de cómo manejar todo el inventario de gases de efecto invernadero. Eficiencia, bueno, ahora un poquito yéndonos a la parte de la eficiencia energética. La eficiencia energética juega un papel muy importante en la reducción de gases de efecto invernadero porque el concepto de eficiencia viene a ser
hacer lo mismo, pero con menos recursos. Entonces, si yo puedo hacer lo mismo con menos uso de recursos, estoy siendo más eficiente. Entonces, uno de los recursos puede ser justamente el consumo de energía. El consumo de energía, que a su vez también es menor consumo de gases de efecto invernadero, o menor generación sería de gases de efecto invernadero. El sector del industrial es uno de los más importantes en tema de gases de efecto invernadero, por lo que la eficiencia energética es uno de los caminos más importantes o que más se están priorizando justamente para reducir estas emisiones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de los objetivos de desarrollo sustentable, el tema de la eficiencia energética juega un papel muy importante en algunos de estos, ¿no? Básicamente el número 7, que es energía, el uso de energía, el número 9, que es la innovación industrial, y el número 12, que son consumos responsables y producción responsable. Entonces, prácticamente los proyectos se pueden apalancar dentro de estos objetivos. Ahora, ¿por qué es esto importante de señalar? Es porque si están apalancados dentro de un objetivo como de este tipo, eh, generalmente los gobiernos están en obligación, o los gobiernos firmantes de estos acuerdos están en obligación de incentivar justamente que esto se realice, ¿no? Y de hecho sí hay un par de opciones, sobre todo de interés para la industria, que tienen que ver con este tipo de iniciativas, ¿no? Una de estas es que se puede crear incentivos fiscales con los equipos que se adquieran para justamente mejorar la eficiencia energética de un proceso, ¿no? Obviamente yo tengo que registrar el proyecto que yo voy a hacer, tengo que demostrar que esta nueva tecnología o este nuevo proceso productivo o esta nueva metodología reduce las emisiones, tiene eficiencia energética superior y de alguna manera hay incentivos fiscales como el tema el método de la depreciación acelerada, por ejemplo, que es interesante, podría cambiar el resultado del proyecto entre viable y no viable, ¿no? Obviamente, esto sí es interesante hacerlo acompañado de un profesional que maneje el tema para que cuando yo haga la factibilidad del proyecto, esto se pueda cumplir y la empresa gane. La empresa salga ganando no solamente desde el punto ambiental, sino también desde el tema económico, ¿no? Acción climática, que no lo había visto todavía, pero también está, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ya entrando a la parte de eficiencia energética, yo creo que es muy importante primero definir lo que es energía primaria y energía secundaria. Las energías primarias son las energías que se encuentran tal cual en la naturaleza, como por ejemplo la luz solar, el petróleo, el viento, el correr de un río, por ejemplo, energía cinética. Todas esas formas de energía se conocen como energías primarias. Muy difícilmente en industria aprovechamos las energías primarias, muy difícilmente. Generalmente estas son transformadas, que justamente aquí vemos que es un proceso de conversión desde la energía primaria, ¿sí? Proceso de conversión uno, y generalmente los transformamos a un vector energético. Los vectores energéticos son los que normalmente comercializamos. Por ejemplo, combustibles refinados como diésel, gasolina, búnker, por ejemplo, electricidad, por ejemplo. Generalmente son los que nosotros en industria consumimos y de los cuales tenemos que hacer los balances, ¿sí? Luego, el vector energético ya en industria tiene una segunda conversión. Sí, yo generalmente compro electricidad para mover un motor eléctrico, por ejemplo, que utilizo en industria, o compro diésel para generar vapor en un caldero, por ejemplo, o electricidad para generar aire comprimido. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda conversión y por eso aquí dice los usos finales. ¿Ok? Hay una cantidad de energía que dentro de estos usos finales que se retroalimenta a la producción de energía primaria nuevamente y otra cantidad de energía que ya está
libre para la sociedad. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con la energía para la energía? Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el oriente se quema diésel para generar electricidad para poder extraer diésel. Entonces, para poder extraer petróleo, por ejemplo. Entonces, esta es energía para la energía. Toda fuente energética necesita una inversión de energía para poder ser explotada. Entonces, a eso se refiere. Entonces, esto es importante conocer. Si nosotros entendemos este camino, pues se nos va a hacer mucho más fácil la parte de la eficiencia energética dentro de industria, o me refiero a poder recomendar soluciones energéticas dentro de industria, ¿no? Los vectores energéticos más importantes, bueno, antes de que la energía pueda usarse y crear beneficios, generalmente esta necesita refinarse y transportarse. El más conocido, estos son commodities generalmente, el más conocido es la electricidad. El, nosotros utilizamos la electricidad, pero normalmente no es nuestro uso final. Por ejemplo, en este momento el uso final de la electricidad es el Internet, ¿sí? Los artefactos que me permiten, que nos permiten comunicarnos, la computadora, el uso de la electricidad en la computadora, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con el vector. Tenemos la bioenergía también, puede ser un vector energético, sobre todo en plantas agroindustriales, es muy importante. Los combustibles fósiles, no se diga, hablemos por ejemplo del auto, el vector que es el combustible fósil, pero mi uso final es el trabajo mecánico, el desplazamiento. Aire comprimido, muy importante en industria, ¿sí? Y también el hidrógeno. Este hidrógeno le puse ahí con unos asteriscos porque merece la atención, o bueno, actualmente está dando muchísima importancia a la generación de hidrógeno de diferentes tipos. O sea, y hay un arco iris de hidrógeno. No sé si han escuchado el hidrógeno azul, el hidrógeno verde, el hidrógeno púrpura, el violeta, bueno, en fin. Y se refiere a los diferentes procesos productivos que se utilizan para poder generarlo. Ahora, este es un vector energético que está muy de moda porque básicamente sirve para uno de los sectores más complicados, que es el tema del transporte. Claro que son autos especiales, pero que podrían tranquilamente eh, acomodarse a la movilidad tal cual la tenemos ahora, sin necesidad de muchos cambios, o de cambios muy profundos. ¿Ok? Miren, esto sería un poco lo que se podría hacer dentro de un plan de eficiencia energética en una industria. Tener aquí todos los vectores energéticos que les acabo de mencionar, ¿sí? Y aquí yo tengo, obviamente, los usos finales, ¿no? Mira, aquí tengo industria, metalurgia, aquí tengo calefacción, aquí tengo movimiento, carros, bueno, en fin, diferentes usos. Y yo aquí puedo ir diciendo, aquí está la energía primaria, aquí, la energía secundaria, que ya viene a ser después de la transformación, ¿sí? Y aquí está cuáles son las aplicaciones. Por ejemplo, yo digo que en lo que es la industria, metalurgia, procesos químicos, pulpa, papel. Yo tengo aquí, el punto verde me señala que uso grandes cantidades de lo que es electricidad, principalmente electricidad, ¿sí? Si es que yo voy al tema de calentamiento, se desplaza a lo que es uso de calor. Si es que yo voy al tema de tráfico, carros, movilidad, se desplaza a lo que es combustibles fósiles. Entonces, más o menos así, yo podría ir mapeando Hay técnicas, ¿no? Para ir mapeando todo lo que es en dónde se van cruzando los diferentes energías primarias, secundarias y usos finales. ¿Por qué es importante esto? Porque yo con esto puedo decir, ok, la industria de lo que es tráfico, sí es cierto que se mueve con lo que es combustibles fósiles, como lo veo aquí, pero también encontré una comunión en lo que es gas natural e hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo decir, ok, con este cruce nuevo, yo podría buscar soluciones que se acoplen fácilmente al tema de los autos, del tráfico,
desde este punto de vista, con este vector energético nuevo que calzó en el cruce. Entonces, esto es un poco lo que, cómo se puede ir mapeando y es para una empresa, ¿no? Por ejemplo, para una empresa yo podría decir, ok, tengo generación de calor, generación de vapor, por ejemplo. El vapor no necesita un combustible tan refinado. Podría yo utilizar un combustible como, por ejemplo, el búnker, ¿sí? Pero yo podría mapear igual y decir, ah, mira, hubo un cruce con lo que son restos de biomasa. Entonces, sí, puede ser un sustituto de los combustibles pesados, por ejemplo, la biomasa. ¿Por qué? Porque estoy utilizándolo para generación de vapor, ¿sí? Pero ahora, si es que yo voy a turbina de gas, por ejemplo, en una turbina de gas, ahí sí ya no habría este cruce. Sí, es más complicado, la turbina de gas generalmente necesita combustibles un poco más refinados. Entonces ahí ese cruce ya no se veía. Y a mí me permite eso ir jugando un poco con las diferentes opciones para ir reemplazando puede ser por costo, por el tema ambiental también, ¿sí? Combustibles que son más caros o combustibles que son con más altos factores de emisión, con lo que son combustibles un poquito más amigables, ¿ok? Los sistemas energéticos en industria tienen por objetivos súper rápido minimizar costos, reducción de emisiones nocivas, disminución de tamaño y volumen de las unidades, mejoramiento de la confiabilidad, optimización, establecimiento de seguridad, posibles certificaciones también y mejora del sistema de eficiencia del sistema general. Cuando nosotros vayamos a proponer un sistema de eficiencia energética en la industria, es importante que nosotros cumplamos diferentes criterios, ¿no? Por ejemplo, los sistemas deben ser integrables. Aquí tengo, o sea, ¿qué se refiere a integrable? Si es que yo digo, voy a quemar gas natural en una unidad de generación eléctrica, esta unidad de generación eléctrica genera gases de combustión y esos gases de combustión a lo mejor podrían ser utilizados luego para también generar vapor. Ese vapor genera electricidad, puedo yo generar electricidad con la turbina de gas, la turbina de aire, y también puedo generar electricidad para también generar frío. O sea, caliento el sistema con combustión y luego también congelo o refrigero con la generación eléctrica que puede ir directamente acoplada a un compresor para una compresión de vapor en un refrigerador. Ok, entonces esa es la idea, que los sistemas de energía cuando se vayan a modular para lo que es una propuesta de eficiencia energética sean totalmente integrables, que no estén, digamos, yo voy a cambiar este caldero porque está consumiendo mucho combustible, lo voy a cambiar y ya queda ahí. No, o sea, si es que yo encontré la opción de disminuir el consumo de combustible en el caldero, este obviamente está generando un vapor con menor uso de recursos. Este debe integrarse al resto del sistema, ¿ok? Eh, Hay algunos parámetros, otros parámetros importantes como que yo debo considerar también, por ejemplo, el balance de balances en los sistemas. Debo ver también la calidad, cuidar la calidad de los procesos, selección de materiales, debo ir a la parte del diseño de la manufactura, evaluar también, es una mejora continua, ¿no? Evaluar los procesos y también pues ver cuáles son los vectores energéticos con los que me sirven a mí, justamente con el gráfico que yo les había indicado anteriormente, ¿no? Hay diferentes vectores energéticos y algunos de esos yo no los puedo usar. Por ejemplo, digamos que yo tengo electricidad o el Ecuador genera electricidad a grandes cantidades por el tema de hidroeléctricas. Eso está bien siempre y cuando yo necesite electricidad, pero si yo necesito moverme en mi auto, este vector energético no es acoplable para mi auto. Entonces, eso sucede también en la parte, en la industria. Entonces, eso hay que también tener un poco de considerarlo, como por ejemplo con el gráfico anterior, para que puedan eh, dar un criterio un poquito más importante, ¿no? Uno de los análisis que generalmente son los de los más importantes, pero generalmente no se toman en cuenta, es la exergía. ¿Qué es la exergía? Es el trabajo máximo que yo puedo sacarle a una fuente. Entonces yo a veces digo, ok, yo voy a proponer un sistema que mejore la eficiencia energética en un proceso,
pero, y lo mejoré, sí, lo mejoré, pero no sé qué tan bien está, porque no le he podido comparar con un máximo teórico posible. Entonces, los balances de exergía también son importantes. Estos generan o expresan la capacidad de usar herramientas termodinámicas. Esto un poco para la parte de los ingenieros les cae muy bien. eh, Herramientas termodinámicas que me permitan a mí entender cuál es el máximo posible y al cuál es el máximo que yo voy a optimizar en el caso de que ese sea el objetivo, porque también podría ser minimizar. Si el objetivo es minimizar, también el estudio de exergía me podría decir cuál es el mínimo de trabajo o de energía que yo voy a consumir para poder producir o para poder ejecutar un proceso. Puede ser para maximizar o puede ser para minimizar. ¿Ok? Otro criterio importante es el tema de las energías renovables. No siempre la energía renovable es la solución, pero generalmente si es que mi objetivo es el tema de huella de carbón, es importante considerarlas como una de las primeras opciones. A veces sí que no resulta. ¿Por qué? Porque hay mucha intermitencia, muchas veces no son tan confiables, son mucho más grandes y a veces el costo es importante, pero si es que lo que yo quiero es realizar eh, eliminar o disminuir de manera significativa emisiones, pues a lo mejor sí las tengan que considerar. Las he mencionado acá para que las tengan en cuenta. Y justamente un poco para terminar, el tema de la hidrogenación, que esto es un poco para lo que está dentro de los planes de desarrollo del país. Les dejo como una inquietud un poco para de pronto conversar más adelante en otra oportunidad, que es el hidrógeno, cuáles son los tipos de hidrógenos que se están produciendo actualmente en el mundo. Y pues les comento que tenemos un proyecto que estamos desarrollando con la empresa Petroecuador por el tema de la generación de hidrógeno a partir de gas asociado de petróleo. Entonces, y es un vector muy interesante porque casi que lo puedes utilizar en muchas cosas, ¿no? Ustedes pueden verlo ahí. Se puede utilizar para vehículos, para sintetizar combustibles, para mejorar combustibles, para la parte de fertilizantes, que es muy, muy importante. Nosotros tenemos un país agrícola que necesita muchas veces importar de manera significativa el tema de fertilizantes, también el tema minero, otros usos, ¿no? Y obviamente calentamiento también. Ok, esto es un poco lo que les quería comentar sobre la parte de huella de carbón y eficiencia energética en industria. Una vez más, muchísimas gracias al colegio y a todos los presentes. No sé si es que hay alguna pregunta con muchísimo gusto. Sí, gracias a ti, Gonzalito. Y hay una pregunta de una compañera que está en el chat que dice, estimado doctor Gonzalo, ¿qué empresas realizan en el Ecuador el ¿Perdón? análisis de la huella de carbono? ¿Y qué estrategias se podrían proponer para lograr disminuir la emisión de gases de metano y CO2 en la agricultura? Bueno, empresas, he visto que hay algún, Petrocheck me parece que está ya haciendo, hay una que se llama ICMA también que está haciendo, Zambito, muy conocida también, la está haciendo. Hay algunas empresas que ya están haciendo. Para el tema de lo que es agricultura, claro, o sea, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Hay que ver cuál es el sistema productivo y cuál es la solución. Por ejemplo, aquí la parte del reemplazo de máquinas, del reemplazo de sistemas de generación de vapor, de gas comprimido, no tiene mucho sentido. Aquí hay que atacar un poco lo que es la parte del cultivo. Si es que yo quiero tratar de reducir las emisiones en lo que es la parte de agricultura, yo primero que nada debería conocer si es que estoy produciendo con lo que es el uso de fertilizantes, primero que nada. Si es que la respuesta es no, yo tendría ahí casi que unas emisiones neutras. ¿Por qué? Porque las plantas crecen con el CO2
que atrapan del ambiente con el tema de la fotosíntesis. Si es que estoy usando fertilizantes, ahí la idea sería saber qué tipo de fertilizantes estoy usando, cuál es el factor de emisión de este fertilizante y ver si en compensación yo podría, por ejemplo, forestar alguna área, ¿sí? La primera parte es, en lo que yo pueda utilizar la biomasa, que son desechos industriales para generación de calor, hacerlo. Y otra, eso sería para tratar de que la energía que yo utilizo para generar combustión no aumente mi huella de carbono. Pero si es que yo puedo, aparte de eso, por ejemplo, proponer el tema de forestación de áreas, también funciona bastante bien. De hecho, estábamos trabajando con un ingenio, nos pidieron un poco una opinión en ese sentido profesional, una pequeña consultoría nada más, y justamente pues eso fue lo que más resultado les dio, el tema de utilizar el bagazo para la generación, para la combustión y sobre todo cuantificarlo bien, porque como no hay factores de emisión específicos para el bagazo, se necesita que generar prácticamente un sistema que sea lo más acercado posible a la realidad. Y por otro lado, la reforestación. Entonces ahí había como una responsabilidad ambiental por parte de la empresa y también una movida técnica, digamos así, que con las dos cosas, pues de alguna manera se está compensando. Pero todo depende del tipo de cuál sea el residuo, de cuál sea eso. ¿Y alguna otra pregunta, compañeros? De bueno, Alberto Gallegos, felicitaciones por la exposición. La pregunta es, ¿cómo va la implementación de la huella de carbono en el Ecuador? A ver, hasta ahora sí hay empresas que ya están, bueno, son tres pasos generalmente. Primera parte es la cuantificación y sí hay empresas que ya están haciéndolo. Generalmente son las empresas un poco más grandes las que están haciendo. Sin embargo, hay es un poco porque todavía no se ha explotado de manera adecuada. Todavía algunas empresas no conocen muy bien cuál es el proceso y muchas de estas empresas eh, no miden su huella de carbón justamente por miedo al resultado que puedan tener. Pero ese no es un problema en realidad, porque la idea es medir la huella de carbón y luego proponer una disminución. Entonces, simplemente con medirla yo ya tengo una distinción verde. Lo que yo puedo decirles es que de lo que he visto, de lo poco que he visto, es que las empresas grandes están ya midiendo. Las empresas petroleras, por ejemplo, grandes, están comenzando a medir. El Bloomberg ya la tenía, yo lo vi hace algunos días en sus redes. El Ecuador llamó a un concurso para medir ya a una licitación para que le cuantifiquen su huella de carbón. Empresas como Pronaca, Supermaxi tienen ya ya cuantificada su huella de carbón. Entonces, yo diría que está en las empresas grandes. Sin embargo, en las pymes, en las medianas y pequeñas empresas, no sería muy difícil hacerlo en realidad, pero ahí todavía no ha entrado de manera significativa, es de lo que yo he podido ver. Bueno, hay otra pregunta. Víctor Uga, excelente presentación. ¿Qué opinas de la incineración de basura urbana en hornos cementeros? Ah, desde el punto de vista de la recuperación hablemos un poquito ahí de la parte del aprovechamiento de residuos. La incineración debería ser la última opción. ¿Sí? De hecho, si es que no tengo otra opción, bueno, y los no cementeros, pues generalmente se prestan para quemar casi que de todo, pues está ahí, está bien, es una opción. Pero si es que se podría a esos residuos, darles primero que nada un tratamiento adecuado y luego hacerles que regresen a las cadenas productivas, no de la combustión, sino en cadenas productivas de otra industria. Con mis alumnos del complexivo estamos haciendo un proyecto más o menos que tiene que ver con esto. Estamos yendo a los mercados de Quito y los mercados de Quito ellos están identificando cuáles son los residuos más significativos.
y cada uno presenta una solución o una propuesta. Por ejemplo, hay cosas súper interesantes. Una estudiante me trajo lo que son los residuos de la piña, de la parte de arriba de la piña, y resultó que son útiles como para hacer mezclas para fibras textiles, por ejemplo. Entonces, la idea de la incineración está ahí, es una opción, pero en la medida de lo que sea posible, disminuirlas y tratar de que los residuos ingresen nuevamente a la cadena productiva, es lo mejor. Es lo mejor. Y Gonzalito, hay otra pregunta, Mónica Chérez. ¿En cuánto se ha estimado que un árbol puede reducir la generación de CO2 como medida de reducción de la huella de carbono? Le tenía aquí un datito, ¿no? De por ejemplo, este dato que lo tengo acá sí es un dato que es súper verídico, lo vi en un artículo científico. Entonces, más o menos, por ejemplo, hagamos ahí una estimación, ¿no? 7.200 kilómetros de recorrido de un auto, o sea, lo que sería más o menos medio año de recorrido, entre un año y medio año, depende cómo se corra un auto, se podría compensar con 24 árboles, más o menos. Claro que ahora, esto es interesante porque la huella de carbón acá o la captura depende del tipo de árbol, de la edad y de la especie, ¿no? Y también hay factores, así como hay factores de emisión, también hay factores que me dicen, de acuerdo a la especie del árbol, cuál es su capacidad eh, de absorber. Sí, pero esta sería una equivalencia bastante certera. ¿Qué? Entonces, ¿es que hay alguna otra pregunta? Ahí dice, ¿qué alternativa consideras para el problema de generación de metano en los vertederos y en los rellenos sanitarios? Ok. La generación, igual, un poco, si es que se podría llegar a evitar la parte o sea, porque igual la generación de metano es interesante desde el punto de vista energético, pero voy a lo mismo. Si es que se puede hacer una recuperación antes de eso, una recuperación diferenciada de los residuos y se los pueda reincorporar nuevamente a las cadenas productivas principales, es mejor. Pero si no, generalmente el metano tal cual ya es una técnica muy utilizada, muy conocida, que es la generación de combustible, ¿no? Que es una opción, pero si podemos ir más allá, dependiendo del tipo de la concentración de metano y de estas características que éste tenga, se le puede llevar a lo que es la producción de hidrógeno. La producción de hidrógeno con un reformado, por ejemplo, del metano, haría que sea un poco más útil. ¿Por qué? Porque con producción de hidrógeno yo pude ahí ver cuáles son todas las opciones que yo tengo como materia prima para otras industrias. El, el, igual, más o menos como los hornos. Si es que yo puedo hacer algo antes, es mejor. Pero si no, está siempre el tema de la combustión. Pero si lo llevamos a, a, a hidrógeno, yo creo que es más interesante. Ok, parece que no tenemos más preguntas. Ok, Gon- muchísimas gracias. Ujú. Gonzalito, eh, Sí, a ver, para una empresa lo que primero hay que hacer es tomar la huella de carbono, ¿no es cierto? Para empezar, una línea base. sí, Y, y lo que luego, y luego de eso tomamos medidas. ¿Y después de qué tiempo se recomienda volver a tomar la huella de carbono? ya, Más o menos. sí, Depende de sí, la empresa, depende de lo que hagas, pero más o menos, ¿cómo sería? es que, bueno, esta parte sí está dentro especificada ya cómo se debe hacer. Entonces, es el primer año que sería, yo tomo un año base que es en el cual yo quiero determinar mi huella de carbono. Digamos que por temas de operación, el 2022. Ok. El 2022
es mi año base, entonces yo mido la huella de carbono durante todo ese año, ¿sí? Con registros de, no sé, de consumo energético, de consumo de electricidad, de generación de vapor, en fin. Yo mido mi huella de carbono durante un año y ese año va a ser mi año base. Entonces es muy importante tener un año base para luego evaluar si es que yo hice una reducción o si yo voy a hacer una reducción en el futuro. Entonces, Sí, las series temporales son de un año siempre. En el primer caso, para medir la huella, es un año, tiene como validez. Si es que yo hago un plan de acción, ya tiene 2 años como validez esta ejecución de este plan. Y si es que yo hago la neutralidad, tiene 3 años. Entonces, generalmente es así ya el panorama temporal. ¿Sí? Todo comienza con la medición, un año, y luego pues ya. gracias, Rosalito. Eh, por ejemplo, nos damos cuenta en Quito que los parques industriales como el de Carcelén está ya dentro de la ciudad, ¿no Sí. es cierto? Entonces, tú decías que puede ser que deforestar sea una opción. Mm. Entonces, ya está la parte legal como para que la, la ex Huesco que está ahí en Carcelén, no sé quién está funcionando ahora, reforeste un área, Mm. sí, en Guayabamba. Sí, sí, Es sí. la parte legal ya está armada Sí. para, para establecer esa relación o no. Sí, ya está esta parte, pero por ejemplo, de hecho, este ingenio que le comentaba tiene esa más o menos esa figura. Ellos están ahí mismo, pero o sea, yo sí puedo hacer, por ejemplo, como está dentro de mis límites operacionales, tanto la producción industrial como la reforestación, no necesariamente tiene que estar físicamente en el mismo sitio. Entonces sí está contemplado dentro de la norma, sí está contemplado. Bueno, acá dice una pregunta, Christopher Tinajero. Para el aprovechamiento de las emisiones de CO2 o metano de cualquier industria, ¿con qué técnicas o tecnologías capturaría estos gases para ser aprovechados? Dependiendo de la industria. Por ejemplo, en los amigos de Petroecuador con los que estamos trabajando en el aprovechamiento del metano gas, ellos nos dan la composición del gas, porque es metano, una parte pequeña, y la mayoría es agua y CO2 y azufre. Entonces todo depende. Por ejemplo, si tiene mucho CO2, mucho azufre, ahí te lo piensas si es que en realidad cuál es el método que yo voy a utilizar. Por ejemplo, yo tengo que hacer una absorción, por ejemplo, para tratar de retirar el azufre. Tengo que hacer una absorción para tratar de retirar el CO2. Una vez que ya tenga gas y agua, pues ya es más fácil la separación y ahí sí yo puedo ya utilizar el metano. En el caso del CO2, si es que depende igual qué es lo que quiero obtener. Las emisiones de CO2 más hidrógeno pueden llegar también a alcanzar productos de interés como por ejemplo el metanol. El metanol que justamente viene de CO2 y la molécula de hidrógeno, pero es importante ahí saber partir de qué gas tengo, qué industria tengo y qué es lo que quiero hacer, ¿sí? Porque otra cosa es, por ejemplo, yo obtengo el hidrógeno y si no tengo dónde utilizarlo, ¿para qué? Sino porque el hidrógeno todavía es muy difícil de transportarlo y de almacenarlo. Entonces, generalmente es de uso rápido o de transformación rápida. Si es que yo tengo hidrógeno y lo puedo transformar rápidamente en fertilizantes, qué bueno. Si tengo hidrógeno y lo puedo transformar rápidamente en metanol o en dimetiléter, que esos son combustibles ya líquidos, qué bueno. Entonces, esa es la idea un poco. O sea, el concepto ya de manera un poco global integral sería de la empresa es importante. Saber qué es lo que tengo, qué empresa tengo y para qué quiero eh, eh, recuperar ese gas o ese combustible. Bueno, tenemos otra pregunta de Gualberto.
¿Qué estrategia se puede proponer para los próximos años si se incrementa la agricultura para disminuir la huella de carbono por uso de fertilizantes? Una de las cosas interesantes es lo que es el metano. O sea, si es que yo puedo evitar que el metano se libere y lo puedo alimentar como fertilizante, eso sería una opción muy interesante. ¿En qué consiste el proyecto? Un poquito que le estaba comenzando de lo del hidrógeno azul. ¿En qué consiste el proyecto? Actualmente se está quemando el metano, el gas natural que está asociado a los pozos de petróleo, se está quemando en las teas, porque es, en todo caso, mejor quemarlo que librarlo como metano nada más, ¿sí? Por el tema de seguridad y por el tema también de contaminación. Entonces se quema abiertamente, una antorcha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto está generando emisiones al ambiente. Genera todo el tiempo, 24/7, genera emisiones al ambiente. Si es que yo puedo, ahí viene el tema de el vector energético que yo les decía. En la agricultura, ¿qué es lo que necesito? A ver, yo necesito producir alimentos para poder comer. Eso es algo que es un hecho. Si no produzco alimentos a gran escala, entro en un problema más importante. Entonces, los fertilizantes hacen eso, acelerar el tema de la producción de alimentos. Entonces, lo que necesitan los fertilizantes, perdón, las plantas es fijar nitrógeno. Entonces, si es que yo puedo atrapar ese metano en lugar de quemarlo, procesarlo, sacar el hidrógeno y producirlo como fertilizante, como prácticamente amoníacos y todos los derivados de los amoníacos, ahí yo estaría generando emisiones negativas en la antorcha, ¿sí? Sí, Mateo. Y prácticamente el fertilizante que tiene ese cultivo ya no tendría ningún impacto ambiental. Esa es una idea, ¿no? Pero a la final necesitas metano. De donde puedas sacar metano es del mismo concepto. Y como vimos en las láminas primeras, uno de los más importantes generadores de metano es justamente el tema agrícola y el tema ganadero. Entonces, por ahí puede ser. Hay mucho por hacer en ese sentido. Hay mucho por investigar. Ok, Gonzalito, no tenemos más preguntas. La verdad que gracias por estar acá presente en este espacio del webinar andino. Te comprometemos para que después de 3 semanas que nos toque otra vez de Ecuador, podamos hablar del hidrógeno, Ah, que es sí, sería importante. genial. Sería genial, sería Entonces, genial. hay una compañera que nos está pidiendo que ¿cuándo vas a dar? Bueno, entonces le vamos a invitar para después de 3 o 4 semanas. Vamos a estar pendientes los martes Ujú. para que vengas a hablar del hidrógeno. Bueno, queridos amigos, esto ha sido un webinar andino más. Al saludo a los amigos de Colombia, Perú, Bolivia, próximamente Chile y Panamá. Les enviamos un abrazo y nos vemos el próximo día martes. Gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Muchísimas gracias.